Existe un remedio tan poderoso que Ellen White lo llamó el milagro del Creador. Un tratamiento que no cuesta nada, que está disponible para todos y que posee el poder de sanar enfermedades que ni los medicamentos más caros pueden resolver. Un remedio que la ciencia moderna está redescubriendo con asombro, confirmando verdades que Ellen White reveló hace más de un siglo. Este remedio verde no proviene de una farmacia, no requiere receta médica. Y lo más sorprendente, probablemente lo estás descuidando cada día, sin saber que estás desperdiciando el agente de curación más poderoso que Dios colocó gratuitamente a tu disposición. Si sufres de enfermedades crónicas, de fatiga constante, de depresión, de ansiedad, de problemas digestivos, o simplemente sientes que tu vitalidad no es lo que debería ser, necesitas descubrir este secreto. Ellen White dedicó páginas enteras del libro El Ministerio de la Curación a este remedio revolucionario, revelando aplicaciones terapéuticas que la medicina moderna apenas comienza a validar científicamente. Suscríbete al canal y comenta desde dónde nos ves. Vamos a explorar juntos este milagro verde que puede transformar completamente tu salud. El remedio que Ellen White llamó el milagro del Creador es algo tan simple que muchos lo desprecian. Las plantas verdes, la vegetación, la naturaleza viva que nos rodea, pero no te dejes engañar por su simplicidad. Ellen White no estaba hablando solo de un paseo ocasional por el parque. Ella reveló principios profundos sobre cómo la naturaleza verde actúa como agente terapéutico en múltiples niveles. Escribió en El Ministerio de la Curación: al aire libre, en medio de las cosas que Dios creó, entre árboles y flores, existe una influencia vivificante que restaura la salud tanto del cuerpo como de la mente. Observa que ella no dijo agradable o relajante. Usó la palabra vivificante, algo que da vida, que restaura la vitalidad. Ellen White estaba describiendo algo que la ciencia japonesa no documentaría formalmente hasta los años 1980, el Shinrin-yoku o baño de bosque. Investigadores japoneses descubrieron que caminar entre árboles produce cambios medibles en el sistema inmunológico, aumentando las células NK, Natural Killer, que combaten el cáncer y las infecciones, hasta en un 50%. Un efecto que puede durar semanas después de una sola exposición. Pero Ellen White fue mucho más allá de la simple observación de beneficios. Ella identificó mecanismos específicos por los cuales la naturaleza verde cura, revelaciones que estaban siglos adelantadas a su tiempo. Ellen White describió 3 poderes curativos distintos que la vegetación ejerce sobre nosotros. Primero, reconoció el poder del aire vitalizado por las plantas. Escribió: los árboles y la vegetación liberan en el aire elementos vivificantes que renuevan la sangre y restauran las energías agotadas. ¿Qué estaba describiendo Ellen White? La ciencia moderna confirma que las plantas liberan fitoncidas, compuestos orgánicos volátiles con propiedades antimicrobianas. Cuando inhalamos esos compuestos durante un paseo por el bosque, entran en nuestro torrente sanguíneo y estimulan directamente el sistema inmunológico. Las investigaciones demuestran que solo 2 horas en un ambiente con vegetación densa aumentan la producción de proteínas anticancerígenas, reducen el cortisol, la hormona del estrés, en un 16%, disminuyen la presión arterial y la frecuencia cardíaca y mejoran la función cognitiva de manera medible. El segundo poder que Ellen White identificó fue el efecto psicológico restaurador del color verde y de las formas naturales. Observó: la contemplación de las obras de Dios en la naturaleza tiene una influencia peculiarmente curativa sobre la mente perturbada. No era misticismo, era neurociencia antes de existir el término. Los estudios modernos de neuroimagen confirman que observar paisajes naturales activa la corteza prefrontal medial, asociada al bienestar y a la regulación emocional, mientras reduce la actividad en la amígdala, el centro del miedo y la ansiedad. El color verde, específicamente, tiene una frecuencia que sincroniza las ondas cerebrales en patrones alfa, los cuales se asocian al estado de relajación alerta. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que 90 minutos caminando en ambientes naturales reducen significativamente la rumiación,
esos pensamientos negativos repetitivos que caracterizan la depresión, con cambios medibles en la actividad cerebral que no ocurren durante caminatas urbanas. El tercer poder que Ellen White identificó era el más profundo, la reconexión espiritual a través de la naturaleza. Ella escribió: Dios nos dio el libro de la naturaleza para que, al leer sus páginas, podamos comprender mejor al Creador y nuestro lugar en su creación. Ellen White no solo identificó los beneficios de la naturaleza, dio prescripciones específicas sobre cómo usar este remedio verde de manera terapéutica. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no sabe. Ella tenía protocolos detallados para diferentes condiciones. Para las enfermedades mentales y nerviosas, prescribía inmersión prolongada. Los pacientes que habían sufrido colapsos nerviosos debían pasar meses en ambientes rurales, rodeados de vegetación abundante, lejos de las excitaciones de la ciudad. Para las enfermedades respiratorias, recomendaba: el aire puro de los bosques de pinos tiene propiedades curativas especiales para los pulmones enfermos. Y la ciencia lo confirma. Los árboles de coníferas liberan alfa-pineno, un compuesto con propiedades broncodilatadoras y antiinflamatorias. Para la depresión y la melancolía, su prescripción era precisa. El trabajo activo cultivando la tierra y cuidando las plantas produce cambios mentales que ningún medicamento puede igualar. Los estudios modernos sobre jardinería terapéutica muestran que trabajar con la tierra aumenta la serotonina gracias a la exposición a Mycobacterium vaccae, una bacteria del suelo que actúa como un antidepresivo natural. Para los problemas digestivos, Ellen White prescribía comer al aire libre, rodeado de vegetación, porque eso mejora la digestión y la asimilación de los nutrientes. Las investigaciones confirman que el ambiente natural activa el sistema nervioso parasimpático, optimizando la función digestiva. Ellen White incluso recomendaba el contacto con la naturaleza verde para la recuperación postoperatoria, décadas antes de que estudios famosos demostraran que los pacientes hospitalarios con vista a árboles se recuperan más rápido, necesitan menos analgésicos y tienen menos complicaciones que aquellos cuya ventana da a una pared. Ellen White también hizo una observación profética sobre lo que sucedería cuando la humanidad se alejara de la naturaleza. Al confinarse en las ciudades, cortando su conexión con el mundo natural, los hombres están creando condiciones para enfermedades que ningún médico podrá curar. Eso lo escribió en 1905, y hoy vivimos exactamente el escenario que ella describió. Por primera vez en la historia humana, más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas, un número que llegará al 68% para el año 2050. Y estamos pagando un precio terrible. La ciencia ha acuñado un término para ello: trastorno por déficit de naturaleza. Los investigadores han documentado que los niños que crecen sin contacto regular con la naturaleza tienen tasas significativamente más altas de TDAH, ansiedad, depresión, obesidad y miopía. Los adultos urbanos muestran una elevación crónica del cortisol, inflamación sistémica aumentada y menor resiliencia al estrés. Ellen White comprendió algo fundamental. No fuimos diseñados para ambientes artificiales. Escribió: Dios colocó a nuestros primeros padres en un jardín rodeado de vegetación. Ese era el ambiente para el cual el cuerpo humano fue creado. Ella estaba describiendo lo que los biólogos modernos llaman hipótesis de la biofilia, la idea de que los seres humanos tienen una necesidad biológica innata de conexión con los sistemas vivos. El neurólogo Oliver Sacks, antes de morir, escribió: he descubierto que la naturaleza es, con mucho, el remedio más poderoso que conozco. Estaba repitiendo, sin saberlo, lo que Ellen White había afirmado un siglo antes. Profundicemos ahora en los mecanismos científicos a través de los cuales este remedio verde actúa en el cuerpo y en la mente. Ellen White intuyó procesos que la ciencia moderna apenas comienza a medir con precisión. El primer mecanismo es la modulación del sistema nervioso autónomo. Ella observó: la naturaleza calma los nervios sobrecargados de una manera que el descanso común no puede lograr. Estaba describiendo la transición del sistema simpático, lucha o huida, al sistema parasimpático, descanso y digestión. Los estudios sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca
muestran que 20 minutos en un ambiente natural aumentan el tono vagal, un indicador de que el sistema nervioso parasimpático está activo. Eso significa mejor digestión, sueño más profundo, un sistema inmunológico más fuerte y una recuperación más rápida del estrés. El segundo mecanismo es la reducción de la inflamación sistémica. Ellen White escribió: hay propiedades curativas en el verde de los árboles que reducen las inflamaciones internas. Las investigaciones modernas demuestran que la exposición a ambientes naturales reduce los marcadores inflamatorios como la IL-6 y la proteína C reactiva, asociados con enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer y Alzheimer. El tercer mecanismo es la restauración de la atención dirigida. Ella observó: la mente cansada de esfuerzo constante encuentra una restauración peculiar en la contemplación de la naturaleza. Estaba describiendo lo que hoy se conoce como la teoría de la restauración de la atención. Nuestra atención voluntaria, la que usamos para el trabajo, las decisiones y la tecnología, se agota rápidamente. Los ambientes naturales activan una atención suave, involuntaria, un tipo de fascinación que permite que la mente descanse y se regenere. Observar un pájaro, el agua que corre, el viento moviendo las hojas, produce una recuperación de la atención dirigida. Los estudios muestran una mejora del 20% en las pruebas cognitivas después de solo una hora en contacto con la naturaleza. El cuarto mecanismo es el microbioma ambiental. Ellen White escribió algo asombroso: el contacto con el suelo vivo y el aire de los bosques introduce en el cuerpo elementos microscópicos que fortalecen la constitución. Ella estaba describiendo, sin conocer el nombre, el fenómeno de la transferencia del microbioma. Las investigaciones recientes revelan que los ambientes naturales diversos poseen microbiomas más ricos, los cuales se transfieren a nuestra piel y pulmones, aumentando la diversidad de nuestro propio microbioma, un factor crucial para la inmunidad, la salud mental y la resistencia a las alergias. Ellen White no solo identificó el problema y los mecanismos de curación, sino que ofreció protocolos prácticos y detallados. Veamos cómo aplicar el remedio verde en tu vida, incluso si vives en una gran ciudad. El primer protocolo es la dosis mínima efectiva. Ellen White recomendó: al menos 2 horas diarias al aire libre, entre la vegetación, deben considerarse tan necesarias como la alimentación. Las investigaciones modernas confirman que 120 minutos semanales en la naturaleza constituyen el umbral mínimo para beneficios significativos en salud y bienestar. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Esta dosis puede dividirse en porciones más pequeñas. Estudios demuestran que incluso 5 o 10 minutos en un parque urbano reducen el cortisol de forma medible. Ellen White tenía razón. La frecuencia importa más que la duración de las sesiones aisladas. El segundo protocolo es maximizar la dosis. Para condiciones crónicas, Ellen White prescribía inmersión intensiva, semanas o meses en un ambiente de bosque denso, lejos de los ruidos urbanos. La ciencia lo valida. Los retiros de inmersión en la naturaleza producen cambios que persisten durante meses, reduciendo de un 30 a un 50% los síntomas de ansiedad y depresión, normalizando la presión arterial y mejorando la función inmunológica. Si sufres de agotamiento, depresión severa, ansiedad crónica o enfermedades autoinmunes, considera un retiro de sanación verde de 7 a 14 días como una intervención médica legítima. El tercer protocolo es la naturaleza urbana estratégica. Ellen White reconoció que no todos podían vivir en el campo. Ella aconsejó: incluso en las ciudades, busca cada oportunidad de estar entre plantas vivas. Un pequeño jardín puede ser una poderosa farmacia. Un estudio de la Universidad de Chicago analizó datos de salud de miles de personas y descubrió algo sorprendente. Tener solo 10 árboles adicionales en tu cuadra se asocia a una mejora en la salud cardiovascular comparable a los beneficios de tener un ingreso 10 veces mayor al año o de ser 7 años más joven. Eso demuestra el poder terapéutico real de la vegetación cercana, y no solo en exteriores. Cultivar plantas dentro del hogar también produce beneficios medibles. Los estudios de la NASA
muestran que las plantas de interior mejoran la calidad del aire y la cognición. Programa pequeñas pausas verdes de 5 minutos varias veces al día para reconectar tu mente. El cuarto protocolo es la jardinería terapéutica. Ellen White fue especialmente enfática. Trabajar con el suelo vivo, plantando y cultivando, es un remedio que ningún médico puede prescribir con igual eficacia. La ciencia confirma que la jardinería combina múltiples factores terapéuticos: ejercicio moderado, exposición a la microbiota del suelo, luz solar, vitamina D, sentido de propósito, gratificación por el cuidado y contemplación del crecimiento. Los estudios muestran que 30 minutos de jardinería reducen el cortisol más eficazmente que leer en interiores. Mejoran el estado de ánimo de manera comparable a los antidepresivos leves y aumentan la fuerza y la destreza en personas mayores. Empieza con algo pequeño: hierbas en macetas, tomates cherry en una terraza, flores en una jardinera. Ellen White enfatizó que el acto de nutrir la vida vegetal nutre algo profundo en nuestra propia alma. Una revelación fascinante de Ellen White es que ella reconoció que diferentes tipos de vegetación tienen propiedades terapéuticas específicas. No veía la naturaleza como una categoría homogénea, sino como una diversidad de remedios dentro del gran jardín divino. Por ejemplo, los bosques de coníferas para los problemas respiratorios. Ellen White prescribía específicamente que quienes padecían tuberculosis, asma o bronquitis crónica respiraran el aire de los bosques de pinos y otras coníferas, pues poseían propiedades curativas únicas. La química moderna explica por qué los pinos, abetos y cedros liberan altas concentraciones de alfa-pineno y limoneno, monoterpenos con propiedades broncodilatadoras, antiinflamatorias y antimicrobianas. Los sanatorios para la tuberculosis, décadas más tarde, serían construidos estratégicamente en bosques de coníferas precisamente por esas propiedades. Un estudio surcoreano mostró que pasar 2 noches en un bosque de pinos mejora de forma medible la función pulmonar y reduce los marcadores de inflamación respiratoria en pacientes con EPOC. Ellen White también recomendaba ambientes acuáticos con vegetación para aliviar la tensión nerviosa. Observó: la proximidad del agua corriente rodeada de vegetación verde tiene un efecto peculiarmente calmante sobre los nervios sobrecargados. Los estudios modernos sobre espacios verdes y azules confirman sus observaciones. El sonido del agua activa la corteza prefrontal, mientras reduce la actividad de la red neuronal por defecto, asociada con la rumiación y la preocupación. Los iones negativos, generados por el agua en movimiento, aumentan la serotonina y producen sensación de bienestar. Un estudio británico reveló que las personas que viven cerca de espacios con agua y vegetación tienen un 17% menos de probabilidad de necesitar medicación para la ansiedad o la depresión. Ellen White también hablaba de los jardines comestibles para los problemas digestivos. Ella fue específica: cultivar y consumir los vegetales que uno mismo ha plantado mejora la digestión de una manera que la nutrición sola no puede explicar. Tenía razón. Las investigaciones modernas muestran que la jardinería aumenta la diversidad del microbioma intestinal gracias a la exposición al suelo vivo. Los vegetales consumidos frescos, directamente del jardín, contienen hasta 100 veces más probióticos naturales que los vegetales lavados y almacenados del supermercado. El simple acto de cultivar alimento eleva la producción de enzimas digestivas, porque el cuerpo anticipa y se conecta emocionalmente con el alimento que él mismo ayudó a producir. Los estudios con huertos comunitarios muestran mejoras significativas en el síndrome del intestino irritable, incluso cuando la dieta permanece igual. Ellen White también recomendaba bosques caducifolios, con árboles de hojas que cambian según las estaciones, para la recuperación mental y nerviosa. Ella escribió que los bosques con variedad de follajes y transformaciones estacionales ofrecen una estimulación suave que restaura las capacidades mentales. La neurociencia moderna confirma que la diversidad visual y la complejidad moderada de estos ambientes optimizan la restauración atencional. Los bosques demasiado simples, monocultivos o selvas cerradas son menos restauradores que aquellos que combinan texturas, colores
y patrones variados. Una investigación japonesa demostró que los bosques templados de hoja caduca producen mayores mejoras en pruebas cognitivas y en creatividad que otros biomas. Pero Ellen White no fue ingenua respecto a la naturaleza. Ella también advirtió sobre 3 peligros al usar este remedio verde. El primer peligro es usar la naturaleza como escape en lugar de como cura. Ella escribió: algunos buscan la naturaleza solo para huir de las responsabilidades. Eso no es uso terapéutico, sino evasión perjudicial. El verdadero uso curativo de la naturaleza implica una presencia consciente y una eventual reintegración a la vida normal con fuerzas renovadas. Escapar permanentemente puede ser señal de un vacío interior que la naturaleza sola no puede llenar si el alma no se reconcilia con Dios. El segundo peligro que Ellen White señaló fue la adoración de la naturaleza en lugar del Creador. Ella advirtió: algunos elevan la naturaleza por encima del Dios de la naturaleza, haciendo de ella un ídolo. Pero la naturaleza apunta más allá de sí misma. Es un espejo que refleja la gloria divina, no un objeto de adoración. Estaba marcando una diferencia esencial entre la apreciación sagrada y el panteísmo confundido. La naturaleza es medicinal porque refleja el carácter del Creador, no porque sea divina por sí misma. El tercer peligro es descuidar los otros factores de salud. Ellen White enfatizó: la naturaleza es un remedio poderoso, pero no reemplaza la nutrición apropiada, el ejercicio regular, el descanso adecuado y la comunión espiritual. Ella veía la naturaleza como parte de un enfoque integral de la vida, no como una solución mágica aislada. Y aquí es donde su visión se vuelve profética y profundamente práctica. Ellen White concluyó sus enseñanzas sobre el remedio verde con una prescripción revolucionaria que integraba cuerpo, mente y espíritu. Escribió: siempre que sea posible, cada familia debiera tener un pedazo de tierra donde pueda cultivar su alimento, flores y árboles. Ese pedazo de suelo será su farmacia viva, su clínica natural y su santuario espiritual. Ella estaba describiendo un modelo de vida completo: ejercicio natural a través de la jardinería, nutrición por medio de alimentos cultivados, terapia ocupacional al cuidar las plantas, exposición constante a la luz del sol y al aire puro, propósito mediante el acto de nutrir vida, belleza por las flores, sombra y aire purificado por los árboles. Las investigaciones modernas sobre las llamadas zonas azules, regiones del mundo con la mayor longevidad, confirman que casi todas comparten un mismo patrón: la jardinería regular y una fuerte conexión con la naturaleza. Ellen White nos estaba mostrando un camino de regreso al Ding-Si, diseño original de la vida, un modo de existencia donde la mente se calma, el cuerpo se renueva y el alma se eleva al contemplar la obra del Creador. Pero no necesitas poseer una granja o un campo para comenzar a aplicar este remedio. Ella ofreció pasos prácticos y progresivos que pueden adaptarse a cualquier circunstancia. El primer paso, dijo, es identificar el espacio verde más cercano: un parque, una plaza, un jardín. Comprométete a pasar allí 15 minutos cada día, sin teléfono, sin distracciones, solo observando, respirando y agradeciendo. El segundo paso es adoptar vida vegetal dentro del hogar. Adquiere 3 plantas vivas y colócalas en los lugares donde pasas más tiempo. Las investigaciones muestran que cuidar de seres vivos, aunque sean plantas, mejora la salud mental de forma medible, reduce la soledad, la ansiedad y el estrés. Ellen White mencionaba plantas resistentes y purificadoras del aire, como la espada de San Jorge, la potus y el aloe vera. Pequeños comienzos pueden transformarse en grandes bendiciones. El tercer paso es iniciar una jardinería a pequeña escala. Incluso un simple macetero con albahaca o romero en la ventana puede ser el inicio de un cambio profundo. El objetivo no es la cantidad de plantas, sino el hábito de nutrir la vida. Cada día que riegas, observas y esperas el crecimiento, estás practicando la paciencia, la fe y la cooperación con la obra creadora de Dios. El cuarto paso es planear una experiencia de inmersión anual, un retiro, de camping, una semana en el campo, unos días en una cabaña rodeada de árboles, no como turismo o escape, sino como reseteo espiritual y nervioso, una oportunidad para que la mente se desacelere
el corazón se serene y el alma escuche nuevamente. Y el quinto paso, a largo plazo, es aumentar tu dosis verde permanentemente. Buscar una vivienda más cerca de la naturaleza, iniciar un huerto familiar, integrar en tu rutina momentos diarios al aire libre y, si es posible, trabajar en algo que mantenga conexión con la tierra o las plantas. Ellen White entendía que el ser humano fue creado para el contacto con la vida viva, no con el metal, el plástico ni el concreto. Ella escribió: el aire, la luz del sol, las flores y los árboles fueron creados para el gozo y la curación del hombre. El alma que vive en comunión con la naturaleza hallará en ella un maestro silencioso que eleva el pensamiento hacia lo divino. En un mundo dominado por la prisa y el ruido, sus palabras suenan como una voz profética que nos llama de vuelta al Edén. El remedio verde no es una metáfora poética, es un principio divino incrustado en la estructura de la creación. Dios no solo creó la naturaleza para ser admirada, sino también para sanarnos. Y en cada hoja, en cada brisa y en cada rayo de sol se esconde un mensaje. El Creador no se ha olvidado de ti. Su poder aún circula por la vida que Él mismo formó. No necesitas riquezas ni tecnología para acceder a este don. No se trata de comprar suplementos o buscar fórmulas milagrosas, sino de volver a lo esencial, a lo que Dios ya nos entregó gratuitamente. La cura no siempre está en una farmacia. Muchas veces está en el suelo que pisas, en el árbol que te da sombra, en el aire que entra por tus pulmones cuando respiras conscientemente. Ellen White escribió: el aire puro, el sol, el descanso, el ejercicio, una alimentación adecuada, el uso del agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Y entre ellos, el contacto con la naturaleza es el lazo que une todos los demás. Cuando caminas bajo los árboles y sientes el olor de la tierra húmeda, estás participando de un proceso de sanación diseñado por Dios mismo. Tu mente se aquieta, tu sistema nervioso se armoniza y las células de tu cuerpo responden a la melodía invisible de la creación. Cada hoja verde produce no solo oxígeno, sino una vibración silenciosa que influye en tu respiración, en tu pulso, en tu humor. Es como si la naturaleza te dijera: fuiste hecho para esto. Tu alma recuerda este lenguaje. En los primeros días del mundo, Adán y Eva no tenían hospitales, pero sí tenían un jardín. Ese jardín era su escuela, su templo y su medicina. Ellen White veía en ese modelo el ideal perdido que debemos recuperar. En el trabajo con la tierra, en el cuidado de las plantas, en el contacto con la vida que brota, el ser humano se encuentra nuevamente con su Creador. Cuando el hombre se separa de la tierra, se separa también de una parte de sí mismo, y esa desconexión se refleja en enfermedades del cuerpo y del espíritu. Por eso, el remedio verde no es solo para curar el cuerpo enfermo, sino también para restaurar el vínculo roto entre el hombre y la obra divina. Los médicos modernos comienzan a redescubrir lo que Ellen White ya había comprendido. Hospitales en Japón, Corea, Alemania y Estados Unidos están implementando programas de terapia forestal, donde los pacientes caminan por senderos naturales acompañados por terapeutas. Los resultados son sorprendentes. Reducción de la presión arterial, mejora en la función inmunológica, alivio del insomnio y del dolor crónico. Pero el efecto más poderoso no está en el cuerpo, sino en la mente. Personas que habían perdido la esperanza, al contemplar la belleza silenciosa de los árboles, vuelven a llorar, a orar, a sentir. En ese silencio verde, algo se enciende de nuevo. Ellen White escribió: cuando el alma cansada contempla las obras de Dios, la mente perturbada encuentra descanso. La fe renace y la paz vuelve al corazón. Era su manera de decir que la naturaleza no solo sana, sino que revela. En medio del bosque, el alma deja de mirar hacia adentro y comienza a mirar hacia arriba. Cada amanecer, cada hoja que cae, cada ciclo del agua y del sol, repite la misma promesa: la vida sigue fluyendo. Dios sigue actuando. La ciencia moderna intenta medir lo que el espíritu ya sabía, que el cuerpo humano responde a la armonía de la creación porque fue formado en ella. No somos visitantes en la naturaleza, somos parte de ella. Pero Ellen White fue aún más lejos. Ella comprendió que la enfermedad no siempre es física. Muchas veces
es consecuencia del estrés, del miedo, de la culpa o de la desconexión espiritual. Y para esas heridas invisibles, el remedio verde es una medicina viva que restaura lo que ningún fármaco puede alcanzar. Cuando te sientas vacío o abrumado, sal a caminar entre los árboles. No busques palabras, solo escucha. Escucha el viento que roza las hojas, el canto de un pájaro, el murmullo del agua. Es Dios hablándote en un idioma que no necesita traducción. Ellen White decía, Dios nos habla a través de la naturaleza. En sus paisajes, en su calma, en su belleza silenciosa, encontramos lecciones de confianza, esperanza y amor. Y es cierto, los árboles no se apresuran y sin embargo crecen, las flores no compiten y sin embargo florecen, el sol no discute con la oscuridad, simplemente aparece y la luz disipa las sombras. Cada elemento de la creación enseña un principio espiritual si aprendemos a mirar con ojos de fe. Quizás tu cuerpo esté enfermo, no solo por lo que comes o haces, sino por lo que piensas y sientes. Y la naturaleza, con su equilibrio perfecto, puede ayudarte a recordar lo que olvidaste, que el orden, la paz y la salud son el lenguaje original del alma. El remedio verde es también un llamado a la humildad, porque al pisar la tierra, al cuidar una planta, al observar cómo una semilla muere para dar fruto, reconocemos que toda curación verdadera proviene de la conexión con la fuente de la vida. Por eso Ellen White no veía la naturaleza solo como medicina preventiva, sino como una escuela espiritual. Escribió, la naturaleza es el libro de texto de Dios. Cada flor, cada árbol y cada brizna de hierba contienen lecciones de sabiduría si aprendemos a leer sus páginas. Cuando nos acercamos a ese libro sagrado, aprendemos que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino armonía con la ley divina. Y esa armonía se restablece cuando dejamos que el cuerpo, la mente y el espíritu vuelvan a moverse al ritmo del Creador. No hay curación sin cambio de ritmo, no hay descanso verdadero sin silencio, y no hay renovación sin contacto con la vida. Por eso, el mensaje de Ellen White no era solo médico, era profundamente profético. Ella vio lo que vendría, un mundo hiperconectado, urbano, ansioso, desconectado de la tierra, y ofreció un antídoto antes de que la enfermedad apareciera. Volved al jardín. No se trata de romanticismo, se trata de supervivencia espiritual, de entender que cada paso que damos hacia el cemento es un paso que nos aleja de la fuente de energía que sostiene la vida. El ser humano moderno, al creerse dueño de la creación, se ha separado del poder que lo sostiene, y mientras más se encierra entre paredes, más se marchita su alma. Ellen White nos recordaba que Dios nunca retira sus remedios, pero que el hombre muchas veces deja de usarlos. El aire puro, la luz solar, la calma del campo, el trabajo con la tierra, son los mismos remedios que sostenían la salud de los antiguos, y siguen siendo los mismos hoy, porque el cuerpo humano no ha cambiado. Si supieras cuánta vida hay en una simple hoja verde, nunca la mirarías con indiferencia. Cada planta es una pequeña fábrica divina de energía, clorofila, fragancia y belleza, puesta allí no solo para alimentar, sino también para recordarte que la vida sigue creciendo incluso en silencio. El milagro verde está frente a ti todos los días. Solo necesitas detenerte, respirar y mirar con gratitud. El mensaje de Ellen White no fue solo una observación de salud, sino una revelación espiritual. Ella entendió que el cuerpo y el alma están entrelazados por leyes invisibles que Dios escribió en la naturaleza. Por eso, cada vez que te alejas de la creación, te desconectas también de la sabiduría que te formó. Dios no separó la fe de la biología. El mismo poder que da vida a la semilla es el que da esperanza al corazón. El mismo soplo que mantiene verdes las hojas es el que renueva tus pulmones cuando respiras profundamente bajo el cielo. Cuando te acercas a la naturaleza, te acercas a la mente del Creador. Por eso, Ellen White decía que el contacto con la creación debía formar parte de la educación espiritual. Los niños deberían aprender entre los árboles, los jóvenes deberían pensar al aire libre, los adultos deberían encontrar en el trabajo con la tierra una manera de sanar el alma. No era solo una idea poética, era una prescripción divina. Hoy, mientras las ciudades se llenan de ruido,
luces artificiales y aire contaminado, el alma humana clama, aunque no lo sepa, por un pedazo de silencio verde. Y ese clamor es un llamado de Dios, un recordatorio de que tu cuerpo no pertenece al cemento, sino a la creación que te dio forma. Cuando te sientas ansioso, no busques primero una pantalla, busca un árbol. Cuando te sientas cansado, no corras a llenar tu mente con más información. Siéntate bajo el sol. Cuando tu corazón esté herido, no huyas del dolor. Sal y deja que el viento te hable. El Creador aún tiene una voz en la tierra, y esa voz se llama naturaleza. Los pájaros que cantan no lo hacen por ti, pero su canto puede calmarte. El agua no fluye para consolarte, pero su sonido puede limpiar tus pensamientos. La luz del sol no nace para curarte, pero su calor puede devolverle fuerza a tu alma. Ellen White escribió: en el contacto con la naturaleza encontramos comunión con el Creador. Allí recibimos curación que los médicos no pueden ofrecer ni los medicamentos producir. Y en esa frase hay una verdad que trasciende toda época. Los verdaderos milagros no están encerrados en frascos, sino creciendo alrededor de nosotros. No hay costo, no hay límite, no hay exclusión. El aire que respiras, la luz que te ilumina, el verde que te rodea, todo eso es un don de amor, un remedio vivo que espera que lo reconozcas, lo uses y lo compartas. Ellen White vio con claridad que la salud no depende solo de lo que entra por la boca, sino también de lo que entra por los ojos, los oídos y el alma. Y por eso dijo: la contemplación de la naturaleza renueva el corazón cansado y fortalece la fe en la bondad del Creador. La ciencia moderna está apenas comenzando a entender lo que ella describió con lenguaje espiritual, que la mente humana necesita belleza tanto como el cuerpo necesita alimento, que los colores del bosque, el aire limpio y el silencio son nutrientes invisibles que sostienen la vida. Piensa en esto: cuando miras el verde, tu cerebro produce serotonina. Cuando inhalas el aroma del pino o del eucalipto, tu sistema inmunológico despierta. Cuando escuchas el canto de los pájaros, tu ritmo cardíaco se regula. Y cuando te detienes a observar una flor o el atardecer, algo dentro de ti se reconcilia con el mundo. ¿No es eso un milagro? Un milagro que no depende del dinero, ni de la fama, ni de la tecnología, sino solo de detenerte y mirar. El remedio verde que Ellen White llamó el milagro del Creador es una invitación constante a volver a la fuente, a recordar que la verdadera medicina no siempre se bebe ni se toma, a veces se respira, se contempla y se agradece. Quizás Dios permitió que la naturaleza siguiera floreciendo en medio de la humanidad enferma, para que nunca olvidáramos que su gracia aún está viva. Cada árbol que crece en medio del asfalto, cada flor que brota en el cemento, cada pájaro que canta sobre los cables de la ciudad, es un susurro de esperanza. La vida sigue. El Creador no ha terminado contigo. Así que cuando la mente esté saturada y el alma cansada, no busques la solución en lo complejo. El milagro está en lo sencillo. Sal, respira, toca la tierra, camina bajo la luz. Eso no es solo descanso, es obediencia a la ley de la vida. Ellen White lo resumió con palabras que atraviesan el tiempo. La comunión con la naturaleza traerá paz al alma. En su belleza y quietud, el corazón oirá la voz de Dios diciendo: paz, sé quieto. Y es en ese silencio donde el alma se cura, donde el pensamiento se aquieta, donde la fe renace. La naturaleza no cura porque tenga poder propio, sino porque fue impregnada del aliento de Dios, el mismo que dio vida a la humanidad. Por eso, cuando te acercas a ella, algo dentro de ti reconoce su origen. El cuerpo recuerda, la mente se calma y el espíritu se abre, y en ese momento, sin palabras, sin fórmulas, sin teorías, entiendes que la verdadera medicina no viene de los hombres, sino del amor que sostiene el universo. Dios aún ofrece ese remedio, gratis, silencioso, esperando que lo aceptes. El milagro verde no es un descubrimiento nuevo, es el eco de un secreto antiguo, el mismo que resonaba en el Edén cuando todo era armonía. Y hoy, a través de las palabras de Ellen White y de la ciencia que apenas alcanza a comprender lo que ella ya sabía, Dios nos vuelve a llamar. Sal fuera, mira mi obra, respira, sana, vive.
porque la curación no está lejos, está en el aire que respiras, en la tierra que te sostiene, en la luz que te abraza, en la fe que te recuerda que el Creador sigue obrando en silencio para restaurar lo que el dolor ha herido. Y quizás, mientras camines bajo los árboles o contemples el amanecer, sentirás en tu interior la voz que dice: este es mi remedio, este es mi regalo, este es mi milagro para ti. Comenta abajo cuál fue tu mayor descubrimiento al escuchar este mensaje y si estás listo para comenzar a aplicar este remedio verde en tu vida. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje para que más personas recuerden que la sanación está al alcance de todos.